Hola, bienvenidos a Charlando con Cervantes, el programa que les ofrece una serie de tertulias con destacadas personalidades de la cultura de los pueblos hispanohablantes. Estamos con ustedes, como es costumbre, José María Conjet, del Instituto Cervantes. Y Raquel Chan Rodríguez, del City College y el Graduate School de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Hoy nos acompaña el poeta, cuentista, guionista y director cinematográfico cubano Julio García Espinosa. Vamos a comenzar a hablar, Julio, de tu última película, Reina y Rey, que recibió el galardón de la mejor película del año en el Festival Latinoamericano de Cartagena, el Colón de Oro en Huelva y otros premios recientemente. Quisieras que nos hablaras de esta película, de cómo surgió la idea de ella. Sabes que uno nunca sabe bien por qué surgen determinadas ideas. Por ejemplo, yo me había jurado no hacer jamás películas de animales ni de niños. Como Hitchcock. Bueno, y la vida es así. De repente me veo ante una historia cuyo personaje principal es un perrito. Y eso me ocurrió porque viendo de repente las calles de Cuba con los perros, había muchos perros en las calles. Y yo dije, ¿cómo es posible? ¿Por qué hay tantos perros en la calle? Y observé mejor y vi que los perros estaban llevando una vida de perros. ¿Y cómo es posible esta realidad así tan impactante? Y entonces me dijeron que mucha gente no tenía cómo alimentar a esos perros y que lo estaban echando a la calle. Y que los carros que se llevan a los perros no tenían gasolina y por lo tanto los perros se quedaban en la calle. Y entonces yo pensé que ahí había una buena historia para cine. Y así empezó a surgir esta película. Antes cuando veníamos hacia aquí, hacia el estudio, por la calle, te he comentado que me sorprendió que la película está dedicada a la memoria de Sabatini, con el que tú estudiaste en Roma, pero es que además la película recuerda mucho al cine neorrealista, por lo menos la primera parte, y la primera parte recuerda además a una película de Vittorio De Sica con guión de Sabatini, espléndida como la tuya, se llama Umberto D. ¿Cuál es la relación con el neorrealismo en esta película? Ya sabemos que tú estudiaste en la época neorrealista en Italia y Sí. con Umberto D. Sí, Umberto D es una de las películas que más amo del cine, realmente. Es una película que me impresionó mucho, que la veo hoy y todavía me sigue apasionando por su austeridad, por la forma de dar mucho con poco. Y nosotros efectivamente estudiamos cine en Italia a mediados de los años 50 y fuimos, como casi todos los cineastas de mi generación de América Latina, influidos por el neorrealismo italiano. Entonces esta era como una vieja deuda que de alguna manera había que pagar. Y cuando estaba pensando en la historia de esta película, haciendo el argumento, haciendo el guión, me di cuenta que la forma, el estilo para contar esta historia era el del neorrealismo italiano. ¿Por qué? Porque el neorrealismo italiano trató siempre de conciliar la realidad con el espectáculo. Sí. Y como yo entiendo que Cuba no está para espectáculo en estos momentos, traté de reducir el espectáculo a su mínima expresión y asumir un estilo de narración de la película con gran austeridad, como si no pasara nada, sobre todo en la primera parte, y tratando de eliminar, de reducir al máximo la cantidad de artificios que normalmente rodean una película, y hacer de esta historia una historia lo más desnuda posible, que no impidiera que la gente pensara sobre la realidad actual de Cuba, que es una realidad bastante dramática. Tú me has dicho que, yo te he comentado, es una alegoría, y me has dicho, es una metáfora. Sí. ¿Puedes comentar un poco esto? Sí, es una metáfora porque, bueno, uno normalmente se pone a hacer una historia y trata de ser muy consecuente con la historia. Esta es la historia de una señora ya mayor que vive sola con su perrito y todo el trabajo que le cuesta alimentar a ese perrito en las condiciones actuales del país.
En un momento dado, cuando más dramática es la situación, llega una pareja de cubanos de Miami, que son los antiguos dueños de la casa donde vivía esta mujer, y por lo tanto hace más lacerante, más compleja toda la historia. Traté de ser muy consecuente con contar esa historia, independientemente de las lecturas que pueda tener. Y digo sí, efectivamente es como una metáfora, porque yo creo que hay una cosa en la vida que uno quiere en la vida, uno quiere ser de una forma determinada en la vida, y la vida lo va obligando a ser de otra forma. Cuba tiene esa situación. Ha querido ser de una forma en la vida, y la vida ahora la está obligando a ser de otra manera. Creo que eso le pasa en alguna medida a todos los seres humanos, independientemente del país que vivan. Nos proponemos ser algo, y de repente la vida nos está obligando a hacer concesiones para llegar a ser ese algo, y a veces nunca llegamos a ser ese algo y nos llenamos más de concesiones, ¿no? Un poco ese es el juego que pretende dar la película en su carácter, digamos, más amplio, más internacional, ¿no? Después están las cosas concretas del país. Volviendo a Reina y Rey, ¿piensa la película distribuirse en los Estados Unidos? Y después quiero hacer una pregunta sobre otra de tus películas. ¿Qué proyectos hay para distribuir la película Reina y Rey en Europa, en los Estados Unidos? Bueno, en Europa pienso que haya bastantes posibilidades. Ha tenido premio en Francia, ha tenido premio en España. Aquí en los Estados Unidos la hemos presentado en 3 festivales. El Festival de Providencia en Rhode Island, el Festival de San Francisco y el Festival de Filadelfia. Con toda sinceridad, ha tenido muy buena acogida la película, ha motivado una interrelación con el público muy activa, muy viva, y después hemos tenido debate con el público que han sido muy animados, muy interesantes. Y pienso que es una película que puede interesar al público en los Estados Unidos. Pienso que es un tema perfectamente, que puede ser muy receptivo para el público norteamericano. Ojalá que se pudiera exhibir, eso espero. Yo tuve el gusto de ver la película y creo así también que será una película, que es una película de gran interés, y además que tiene los 2 tonos que has dicho, el reflexivo y un poco después el paródico. Pero quería referirme a una película más temprana tuya, El Mégano, que fue una película que codirigiste con Gutiérrez Alea, el otro gran director del cine cubano. Háblanos un poco de las circunstancias del Mégano, que fue, entiendo yo, si mal no recuerdo, prohibida o censurada bajo la dictadura de Batista, y que después se convierte como una especie de lo que podríamos decir película principal que da impulso al nuevo cine latinoamericano. Bueno, en relación con El Mégano, yo siempre digo que casi hubiera deseado que la dictadura de Batista hubiera quemado la película, que trascendiera y pasara como una gran cosa en la historia del cine mundial. Pero ahí estaba, la respetaron hasta el último momento, y ahí estaba la película. Y sí, fue un intento acabamos de regresar de Italia. Cumple 40 años ese documental pequeño, justamente ahora en el 95, porque fue hecho en el año 55. ¿Ah? Si yo fuera más coqueto no debía de decir esta cifra, porque me hacen resultar muy viejo. Pero fue una película tratando de seguir un poco las enseñanzas del neorrealismo italiano, con lo cual veníamos con cuyas enseñanzas veníamos nosotros de Italia. Y se hizo una exhibición en la Universidad de La Habana, e inmediatamente secuestraron la película, y yo fui preso. Y decía de que me extrañaba de esa reacción, y que deseaba que la hubieran quemado, porque la película realmente es muy naif, es muy inocente. Uno no se explica por qué la policía de Batista se asustó tanto con esa película, porque retrata la vida que había entonces al sur de La Habana, en la Ciénaga de Zapata, con los campesinos extrayendo troncos del fondo de unos canales para hacer carbón, y registraba en media hora más o menos ese panorama.
uno la ve ahora y dice, bueno, pero esto es una cosa tan sencilla y tan primitiva, porque teníamos que llevar una camarita Bolex de cuerda aguantada con unos ladrillos para que no se la llevara el viento, y pasamos muchos apuros, tantos apuros, que cuando me llevan preso y me dicen que si yo hago la película, yo tengo una indignación tan grande de ver que nos habíamos pasado todos los fines de semana haciendo esa película durante un año y que ahora finalmente iba a parar a las bóvedas de estas cosas de Batista. Y estaba tan indignado que me acuerdo que el oficial me preguntó, bueno, esa película no sirve, esa película es una basura. Digo, ¿usted sabe lo que es el neorrealismo italiano? Y la primera vez que yo hago una declaración formal teórica sobre el neorrealismo italiano fue un oficial de la dictadura de Batista. ¿Qué les parece? Bueno, no les sigo el cuento porque el cuento fue con un final, no fue un happy end. Pero bueno, ya todo eso pasó. Tú eres también responsable de una de las películas que todo el mundo considera entre las 3 o 4 o 5 grandes clásicos del cine cubano, y creo que es además tu película más popular hasta ahora. Me refiero a Las aventuras de Juan Quinquín, basada en un personaje picaresco de Samuel Feijó. Yo la he vuelto a ver ahora y me ha sorprendido que es una película que empieza como un western, con una música que parece de Los Siete Magníficos, una cabalgada, luego hay escenas de costumbrismo, los personajes lo que piensan aparecen en burbujas como de cómic, hay un manual del buen revolucionario que se convierte luego en una escena como del gordo y el flaco, escenas de peleas que parecen de piratas de Rolf Flynn. Es una película sorprendente, un collage extraordinario. ¿Por qué lo hiciste así? ¿Qué recuerdos tienes de esta película? Bueno, yo precisamente las dos primeras películas que yo hice fueron Cuba Baila y El Joven Rebelde. Sí. Eran películas muy directamente bajo la influencia del neorrealismo y fueron películas más que productos en los cuales yo pude ya expresarme como cinematográficamente de una manera personal. Fueron películas un poco para ejercitar el lenguaje cinematográfico, la gramática del cine. Y cuando hago Juan Quinquín es que ya yo siento una manera personal de expresarme en el cine, realmente. Es decir, siempre este problema del espectáculo y la realidad me ha impresionado mucho, cómo el espectáculo no neutraliza el espíritu crítico del espectador. Normalmente se manejan las películas un poco para alejarse de la realidad y que la gente vaya al cine a divertirse, lo cual está muy bien si es abiertamente así. Pero no, tratan de decirle, te estamos explicando lo que es la realidad y en definitiva es un espectáculo que le están dando a uno, entonces lo engañan. Quieren hacer una película sobre la guerra, denunciando la guerra y uno sale hablando de lo bonito que estaba la fotografía de las imágenes de guerra, en fin. Entonces, todo este problema del espectáculo siempre me ha preocupado y yo pensé hacer una película sobre un hecho admitiendo el carácter de ficción que tiene el cine, no disfrazándolo como si fuera realidad, aceptándolo como una ficción, aceptándolo como un espectáculo y que ello sirva para pensar sobre la realidad. Y de esta manera, bueno, pues empecé a trabajar, a adaptar la novela esta de Feijó. Y sí, fue una de las películas, ha sido una de las películas, tal vez ahora Fresa y Chocolate le gane en popularidad, pero ha sido la película hasta ahora más popular que ha tenido Cuba. Sí. Hay muchos homenajes al cine americano clásico ahí, ¿verdad? Sí, Muchos. Sí, porque uno se cría cinematográficamente con una referencia europea, pero al mismo tiempo el público, la referencia fundamental es del cine norteamericano, y uno también. Entonces, yo creo que hay que iniciar como un mestizaje, ¿ah? Es decir, hay cosas que rechaza del cine norteamericano y hay cosas que acepta. En ese diálogo, que debe ser un diálogo, una cosa interactiva, como se diría hoy, sí, pueden resultar mestizajes interesantes. No siendo domesticado, ni dócil, ni subordinado, sino consciente de esta confrontación, de este diálogo. Y así un poco Juan Quinquín dialoga, ¿no? Yeah. Dentro de la cinematografía también, en tus trabajos teóricos, en tu libro, has hablado de lo que se llama el cine imperfecto. ¿Podrías explicarle a nuestro público qué entiendes tú por cine imperfecto y cuál es la importancia que le atribuyes tú a este concepto? ¿Cómo no? Mira, ese trabajo fue hecho hace 25 años. ¿Ah? Es decir, que muchos de sus postulados posiblemente ya no estén tan vigentes. Pero hay una cosa que sigue estando vigente.
La vida no es perfecta. Realmente nada es perfecto, afortunadamente. Afortunadamente siempre estamos en la ilusión de alcanzar la perfección. Eso es lo bueno. Cuando las cosas se disfrazan de perfección, son temibles. Y el cine muchas veces trata de aparecer como un lenguaje ya acabado, como un lenguaje terminado, como un lenguaje sobre el cual no hay que desarrollar más. Es decir, como un lenguaje perfecto. Y para mí todo lo acabado muere. Es decir, la vida es abierta, nada es acabado. Y sobre esa base yo pienso que el cine no se puede asumir como un lenguaje terminado. Muchas veces, y es una cosa que siempre rechazo de cierto tipo de cine norteamericano, que aparece como el lenguaje sobre el cual ya no hay más que hablar. Godard hablaba del cine norteamericano como la dictadura del lenguaje del cine norteamericano, como si fuera un lenguaje ya hecho y a partir del cual todo el mundo es medido. Uno rechaza eso, entre otras cosas porque uno no puede imitar las grandes producciones del cine norteamericano para competir. Es también un problema práctico. Con lo que cuesta una película norteamericana se pueden hacer varias industrias de cine en Latinoamérica. Esa es la verdad. Entonces uno trata de ver cómo puede ofrecer un producto que pueda tener alguna posibilidad de competencia y no se pueden utilizar exactamente las mismas armas. Entonces todo este problema del cine imperfecto está a partir de estas reflexiones, de estas inquietudes. Tú, además de dirigir películas, has realizado una labor importantísima como formador de cineastas, de directores de cine, de guionistas, etcétera, porque tú fuiste uno de los fundadores, o del equipo fundador del famoso ICAIC, ¿no es así? Sí. ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia didáctica como formador de otros directores, como formador de otra gente relacionada con el cine? ¿Te refieres al Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficas, el ICAIC? Sí, nosotros, Titón y yo, Gutiérrez Galé y yo, tuvimos la posibilidad de estudiar cine en Italia. Con García Márquez, ¿no? También estudiaba García Márquez, efectivamente, que siempre ha sido un cineasta desconocido, pues parece que adaptan sus novelas, pero él mismo se siente como un cineasta. Somos muy amigos y sé de su pasión por el cine, y ha contribuido mucho al cine latinoamericano. Bueno, el problema está en que el resto de los cineastas cubanos no había posibilidad de ir a estudiar porque era muy importante lo que estaba ocurriendo en Cuba. Había que filmar esa realidad, aunque fuera improvisadamente, aunque fuera imperfectamente, había que filmarla, no podía dejar pasarse. Y yo tuve un papel, es verdad, muy esencial en cuanto a ayudar a la formación de las nuevas generaciones cineastas de Cuba. Yo creo que lo principal que uno puede hacer en cuanto a transmitir, a contribuir a una formación, es tratando de ponerse en el lugar del otro. Es decir, no imponiendo el criterio de uno. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Quieres hacer un argumento así, asado, asado, asado? Y tratar de ver qué es lo que él quiere, no cómo lo haría yo. Entonces, sobre esa base, creo que la formación, la enseñanza, funciona. Siempre que uno se ponga en el lugar del otro. Y creo que esa fue una experiencia para ellos y para mí muy importante que nos ayudó a ambos a crecer. Hablando de otras, bueno, tú tienes una larga trayectoria en la vida cultural cubana e hispanoamericana. Quisiera referirme a una organización en cuya fundación también participaste, el Instituto Musical de Investigaciones Folclóricas, en el cual otro de los cofundadores fue Manuel Moreno Fraginals, el historiador cubano, autor del Ingenio, Odilio Orfé, también musicólogo. ¿Cómo se reunieron, cómo se juntaron ustedes para fundar este instituto? Sé que esto no pasó el otro día, pero me interesó mucho ver el contacto entre personas y dentro de la cultura, pero de diferentes disciplinas y de intereses muy diversos. Bueno, realmente me sorprende que ustedes conozcan tantas cosas de la vida cultural de mi país, ¿no? Efectivamente, el IMIF, el Instituto Musical de Investigaciones Folclóricas, fue, ¿qué te diré? A principios de los años 50, algo así. Y estaba Odilio Orfé, que fue un gran musicólogo, ya murió.
estaba Alfredo Nieto, otro músico, estaba Moreno, Fraginal, que bueno, lo conocen más, fantástico, ha hecho obras muy importantes, y yo, que era un aspirante a cineasta. En ese entonces estaba haciendo más bien poesía y estaba trabajando en la radio. En CMQ, ¿no? En CMQ, sí, hacía un programa diario que se llamaba Misterios en la Historia del Mundo. Ajá, vamos a Todos hablar los de días eso. tenía que buscar un misterio. Bueno, el caso es que siempre para mí la música ha sido una de las grandes pasiones de mi vida, la música popular cubana. Me parece que es un medio de expresión artística pero muy significativo, muy importante en la cultura nuestra. Y teníamos una relación, teníamos inquietudes similares desde el punto de vista cultural, y Odilio fue el que planteó la necesidad de hacer este instituto, Odilio Urfé, musical de investigaciones folclóricas. Y con tan buena suerte que consiguió la antigua iglesita de Paula, que está cerca de la avenida de Paula, ahí en el puerto de La Habana. Y se pudo restaurar en buena medida. Y allí se concentró el mayor archivo de música folclórica cubana. Un archivo realmente meticulosamente organizado y con mucha documentación. Ese fue el trabajo del instituto fundamentalmente. Y se daban conciertos y demás. Después yo fui para Italia, bueno, al regreso nos volvimos a encontrar y siempre recordamos aquello como una labor que fue muy gratificante para todos nosotros. Quiero, en seguimiento de eso, ya que mencionaste lo de CMQ y tu programa diario de misterios, me intriga cómo cada día podías presentar buscar un misterio diferente y presentarlo al público. Creo que eran 12 minutos o 15 minutos que tenía ese programa. Sí, o sea que hay que tener una imaginación tremenda para encontrarse todos estos misterios. ¿Dónde ibas a buscar estos misterios y qué reacción había a ese programa entre el público? Porque había muchísimos radioescuchas en esa época. Yo me acuerdo de programas tales, bueno, como Clavelito, con su vasito de agua magnetizada y tal, ¿no? Ponga su pensamiento en mí. Sí, ponga su pensamiento en mí, pero, en fin, me interesa ver... No, es que realmente yo mismo no sé, porque es que tomaba mucha Benzedrina en ese momento yo para poder ante la hoja blanca ver cómo surgía un misterio de una hoja blanca en la máquina de escribir. Yo trabajaba para la Sterling Products, la fábrica norteamericana de Glostora, de leche de magnesia Philly, pasta Philly, en fin, etcétera, etcétera. Hacía comerciales. Si su pelo hablara, pediría Glostora, por ejemplo. Mejor, mejora, mejorar. Sí. Todo eso, bueno, tenía que escribir ese programa. Y ese programa, bueno, un misterio. Habría que inventar un misterio todos los días. Era 13 minutos de programa, 12 minutos de programa y 3 minutos de comerciales. Esa era la cosa. Mira, llegó un momento en que ya no sabía qué inventar y le pedí a los radioescuchas que me mandaran cualquier misterio que habían tenido en su vida. Empezaron a llegar tantas cartas de Cuba, de gente que veía, por ejemplo, a Maceo en Caballo Blanco pasar todos los años, no sé por dónde, en qué fecha, qué sé yo. Otro de un Maceo, el héroe de la independencia, cubana. Antonio otro, Maceo. el que habían visto en un pueblecito llorar sangre. Otro que una hija le había dado una bofetada a la madre y se le había quedado pegada la mano a la cara. Bueno, yo me asusté, dije, este país está loco, realmente loco, pues no es posible que haya tantos misterios en este país. Cerré la petición de que me siguieran mandando cosas, aproveché algunos y tuve que seguir yo inventando. Tuve un año seguido haciendo un cuento diario, no fue fácil. No nos queda mucho tiempo, pero yo te quería hacer ya una pregunta, no sé si va a ser la última. Tu historia es un poco la historia del cine cubano. Tú empezaste antes de la Revolución con El Mégano y acabas de estrenar una película. ¿Cómo ves el cine cubano contemporáneo, desde la perspectiva que te da el haber sido fundador en el ICAIC, haber dirigido tantas películas, haber formado a otros directores? ¿Cómo ves la situación? El momento en que tu película está ganando premios, Fresa y Chocolate también, ¿es un buen momento pese a todas las dificultades?
Bueno, sabes que siempre uno tiene la tendencia a decir que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Sí. Y en el caso de los años 60, que es cuando surge el cine cubano, se han convertido en unos años tan míticos. Todo el mundo piensa que los años 60 fueron fabulosos. Y es verdad, se hicieron películas como Memoria de su Desarrollo. En fin, tú mencionaste Lucía, toda una serie Lucía, de... sí. Lucía, Sí, Juan sí. Quinquín, La Primera Carga al Machete, etcétera. Se hicieron películas muy importantes, pero también se hicieron malas. Lo que pasa es que nada más que se recuerda lo bueno, Sí. pero también se hicieron malas. Alguna he visto mala también, sí. Claro, claro. Bueno, tal vez no se han vuelto a hacer tantas películas importantes en un decenio como fue en los años 60. Esos años había una coherencia muy orgánica entre el creador y la realidad, ¿ah? Después esa coherencia se fue fragmentando. Ya no fue tan fácil adquirir esa coherencia y eso se expresó como resultado en las películas. Curiosamente, cuando más coherencia había con la realidad, ¿ah?, surgieron películas muy importantes. Desde luego, coherencia no quiere decir complacencia con la realidad, ¿ah? Si nos queda muy poco tiempo, Bueno, ¿no? de todas maneras, bueno, Menos de un minuto. de todas maneras, Menos de en un los años minuto, 60, sí. en los años Sí. 60 en los años 90 se han podido hacer algunas películas, aunque la situación es muy difícil desde el punto de vista material, desde el punto de vista de los recursos. Pero, paradójicamente, hay una gran vitalidad en lo que se está haciendo, en lo poco que se está haciendo. Sí, eso lo he observado yo. En todo el cine cubano reciente que he visto, parece un cine que es, aparte que refleja una realidad enormemente compleja, y lo hace de una forma compleja también, ¿no? Lo que le da ya parece que no podemos seguir, nos tenemos que despedir. Muchas gracias a Julio García Espinosa por estar con nosotros. Siempre decimos que los libros no muerden, pero en este caso vamos a decirles a los televidentes que en Reina y Rey hay un perrito que les va a morder el sentimiento, así que vayan a ver la película. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, esperamos que vuelvan a estar charlando con Cervantes dentro de un mes con nosotros. Adiós. El Instituto Cervantes, coproductor de este programa, es una institución sin ánimo de lucro que tiene como misión difundir la lengua y la cultura de los pueblos hispanohablantes. Les invitamos a visitar su biblioteca, que está abierta de lunes a viernes desde las 10:30 a las 5:30. Para más información, llamar al 212-689-4232.